eh, sin ánimo de dar pergaminos injustificados, el padre de la educación emocional en la Argentina, porque Lucas Malais, el psicólogo sanjuanino, muy conocido por muchos, es quien viene promoviendo a lo largo de todo el país la educación emocional. De hecho, ha conseguido que la ley se sancione en varias provincias y hasta sabemos también que hay una ley en el Congreso que se podría tratar en cualquier momento para que esto sea dictado en todo el país, independientemente o más allá de lo que hagan las escuelas a nivel provincial. O más allá de las normas provinciales que se puedan dictar. Vamos a charlar con él porque es uno de los principales colaboradores que ha tenido el Poder Ejecutivo para elaborar este proyecto que en su momento se mandó a la Cámara de Diputados y que ha quedado ahí pendiente de tratamiento. Licenciado Malais, ¿cómo le va? Buenos días. Hola chicos, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por atendernos. Bueno, ¿qué sensaciones tiene después de enterarse que lo que podría haberse convertido en ley, lo que a esta altura ya podría ser una ley, quedó ahí suspendido en la Cámara de Diputados a partir de un pedido que hizo un gremio docente? Bueno, en primer lugar, después de tanto peregrinar para que esto sea finalmente una realidad en las aulas de San Juan, que me estrujó el corazón ver bueno, que queda pospuesto y con puntos suspensivos, porque esa suspensión del tratamiento es indefinida y bueno, la verdad es que es un gusto amargo. Y también un gran signo de preguntas porque realmente no entiendo cuáles son las motivaciones genuinas o cuál es la razón real que está detrás de estos argumentos que me parecen que no tienen un sustento, que no tienen una fuerza como para decir, sí, espérense, esto es muy apresurado o no, o hay riesgos, cuando que sabemos perfectamente del ámbito científico, yo tengo muchas investigaciones para demostrarlo, muchas experiencias para demostrar de los excelentes resultados que da la educación emocional, así que estoy, la verdad es que entre angustiado y también muy intrigado de por qué esos avances, digamos, esos obstáculos, mejor dicho, en el tratamiento de la ley, y también ¿por qué se hace también oído a esto que es algo, está bien, opiniones van a haber un montón, pero recientemente se hizo una investigación aquí en San Juan para ver qué opinión tenían los docentes respecto de la educación emocional? 97% respondió favorablemente. Es muy difícil lograr en el ámbito educativo que un cambio educativo sea apoyado por ese inmenso universo de docentes, el 97% y un 3% dijo que no. Por lo cual realmente no entiendo por qué se suspendió esto, no entiendo cuáles son las razones. A ver, leí los argumentos que esgrime, pero me parece que que carecen de sustento. Claro, Lucas, ahí en lo que nosotros nos ha llegado a nuestra mesa de trabajo, que es el pedido de UDA, en uno de los párrafos dice que bueno, ellos sienten un avasallamiento a la docencia porque no los han hecho partícipes a la docencia a través de los gremios, en este caso, y además hablan de una situación particular en cuanto a lo económico, porque también ellos manifiestan que desde el gobierno les pintan una realidad económica provincial con escasez, por lo cual ellos creen que tampoco económicamente se puede llevar a Claro, que cabo hoy sería esta viable. implementación. Yo Claro, son los dos argumentos más fuertes, Bueno, Me digamos, de atrevo, esto. me atrevo, Lucas, me atrevo a complementar lo que dice Marita con Sí. esto, porque voy a leer textual bueno. una parte de los argumentos que nos han dado en otro descargo que han hecho. UDA no está en desacuerdo con la educación emocional. Es en contra de la forma de instrumentarla, sin explicar el cómo y recursos, con una consulta entre los docentes por sí o por no, sin mostrar la ley, sin aporte de psicólogos ni profesionales en la materia. Bueno, a lo que yo respondo a eso, la ley, el articulado de la ley, no puede ser descriptivo ni exhaustivo en el cómo, cuándo. Es decir, lo que establece el articulado de la ley es que se haga educación emocional
algún par de detalles, por ejemplo, si curricular, transversalmente, o de hecho las otras 5 leyes aprobadas en Argentina no se especifican, es decir, solo dice díctese educación emocional, y el instrumento o el organismo a cargo para reglamentarlo es, como toda ley, el Ministerio de Educación. Entonces, y lo que creo que tendría que haber hecho ese ministerio, ese sindicato, perdón, es decir sí a la ley de educación emocional y una participación democrática, que en eso estoy totalmente de acuerdo, sobre la reglamentación, sobre la implementación. Pero con esto frena un proceso de vital importancia, considerando la gravedad de la situación social actual. Parece, déjenme contarles que esta ley ha sido aprobada a nivel nacional en Colombia. A principios de este año yo estuve haciendo unas gestiones en la Universidad de La Sabana, y gracias a eso se aprobó la ley en Colombia a nivel nacional. Es decir, este es un precedente a nivel mundial. Es decir, que estas personas han frenado algo que realmente no tiene sentido, y es correcto el procedimiento que han desarrollado en la legislatura, que es articulado de la ley, es breve, porque debe ser así, debe ser puntual, justo, y luego la reglamentación sí puede ser exhaustiva, la reglamentación sí puede ser hasta redundante, tiene que ser, ahí es el espacio donde nos podemos lucir, donde hay que convocar a todos los espacios. Y, por ejemplo, a los docentes, en este suerte de plebiscito, que no es vinculante, pero esta encuesta que se hizo, no podía tampoco ser exhaustiva, debía ser por sí o por no, para poder dar este paso. Luego, sí, debe ser y convocar a todos los que tenemos expertise, conocimiento, y los que tenemos, de alguna manera, valores en la educación emocional, como por ejemplo el gremio. Sí, bueno, mire, ¿cómo le parece que hay que implementarlo de esta manera? ¿Por qué? ¿En qué se basa usted para decir eso? En esto, en esta experiencia, en esta investigación. Perfecto. Todo eso se considera y se establece lo que es la reglamentación, es decir, el cómo. Pero frenar el qué, esgrimiendo esos argumentos, me parece que ha sido un grave error. Y yo, nada, los pocos periodistas que me llamaron, siempre les dije, miren, yo estoy dispuesto a hacer un debate público, digamos, amistoso, para que saquemos las dudas. Y si el gremio tiene la duda, por ejemplo, de los recursos, explicarle que desde mi fundación podemos hacer las formaciones, y hoy con la ventaja de la virtualidad, casi les diría a un costo cero, prácticamente a un costo cero. Yo lo estoy haciendo habitualmente a esto, y podemos liberar los cursos para que sea gratuito. Ojo, porque también algunos hablan de oligopolio, como si esto fuese una oportunidad de negocio y quisiésemos acaparar el mercado de la forma. Para nada. Yo siempre digo que esto tiene que estar abierto a todas las universidades, que todos tienen que ofrecer espacios de formación. Ahora, sí garantizar la calidad, es decir, que los que intervengamos, porque no hay que negarlo, la educación emocional en el último tiempo se ha puesto de moda, entonces han aparecido muchos pseudo formadores o pseudo especialistas, y desde ese lugar personas que boicotean, o peor aún, personas que salen a formar gente y no tienen la capacidad suficiente. Entonces yo digo, sí, tiene que ser luego un espacio de formación democrático. Y en cuanto a los costos, me parece un argumento, insisto, muy errado, porque los costos son casi inexistentes. Es decir, si yo les digo un curso virtual, que es lo mismo que se dicte para una persona que para 1000 prácticamente, que lo único que tiene es un poquito más de capacidad, sitio virtual, y ya tiene una noción básica para saber qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Luego se puede ir profundizando en la formación y penetrar en los magisterios, también en los profesorados, como para que los próximos docentes estén bien equipados con esta herramienta que es fundamental. Lucas, antes de ir a la última consulta, quería preguntarte, ¿por qué crees que se da esta oposición tan dura en los términos que lo ha hecho por lo menos la Unión Docentes Argentinos, la UDA, leyendo todo el argumento, para lo que es esto, por lo menos el primer sí a la educación emocional, y no lo hicieron cuando se implementó la ESI, por ejemplo?
La Bueno, educación mira, en primer sexual lugar ellos integral. empiezan ese escrito diciendo los docentes, y no, hay que reconocer una cosa, no es que todos los docentes, es solo un 3%. Según la encuesta de San Juan, ellos están hablando en nombre de un 3%, es decir, se arrogan una cantidad de los docentes, una totalidad que no es cierta. Entonces, punto uno, en primer lugar hablan por un 3% que se opuso o que tenía dudas, es decir, o que dijo no, o que habían dudas. Y un 97% de la población del universo de los docentes sanjuaninos dijeron que sí. O sea que ya queda claro eso. Punto uno, está errado ese comentario que los docentes, no son los docentes, solo tendrían que aclarar ahí ese porcentaje. Y segundo, sí, el comentario que se hizo decía con un epígrafe que decía, un sello que decía formas educación sexual integral. Y miren, yo estoy de acuerdo con la educación sexual integral, claro que no con todo, hay un montón de cosas, ustedes saben la ideología de género que está pasando en Buenos Aires con estos libros de Come Tierra, Si no fueras tan niña, donde es pornografía explícita, y un montón de cosas que son gravísimas, están judicializadas. Sí, sí. Ese aspecto, esa parte de la educación sexual integral yo me opongo. Yo veo que es un gran error y lamentablemente ha tenido algo que es muy bueno, que es la prevención de enfermedades de contagio sexual, de prevención de embarazos no deseados y otras cosas, el respeto, autoestima. Ahora, yo para responder a tu pregunta, yo creo que, humildemente, esta es mi opinión, según el tanteo o cómo tomo la temperatura, un sondeo que hago la situación y de quienes están defendiendo estos argumentos en contra de la educación emocional. Yo creo que son grupos ideologizados, muy puntuales, con una fuerte carga política, que creo que les está llegando el relevo y esto son esfuerzos como para hacerse oír o escuchar en temas que son convocantes, pero, o sea, te diría que son más bien grupos muy ideologizados, en los que, bueno, claramente es difícil tener una conversación racional en términos de que puedan evaluar los beneficios que tiene la educación emocional, porque a veces te pongo en duda si ellos realmente quieren esos beneficios, porque esto es emancipar a la ciudadanía, esto es dar recursos para que los chicos no consuman droga, no ingresen a la ludopatía, construyan su autoestima, puedan encontrar un propósito de vida, gestionen sanamente sus emociones, en fin, por donde lo veamos, y toda la robusta respaldo científico que hay a favor de esto, es contundente. O sea, Malaisi, discúlpeme. Sí. Discúlpeme, entiendo lo que está diciendo acerca de los argumentos, pero en definitiva es legítimo que un sector que no esté de acuerdo lo plantee. En todo caso, me parece que habría que hacer un análisis sobre la decisión que tomaron los diputados. Porque los diputados deberían haber evaluado qué nivel de representación tiene esta opinión y cuál es la contundencia de los argumentos que dan para tomar la decisión. En todo caso, me parece que habría que poner el foco allí. ¿Usted qué mirada tiene sobre la decisión que tomaron los diputados a este planteo? Que me parece, insisto, más allá de que podemos no estar de acuerdo, pero es legítimo que ellos lo manifiesten, que lo expresen. Sí, no, es que me preguntaban cuáles son las razones que ellos tienen, las razones, pero sí suscribo lo que decís, creo que, es más, eso a mí me da cierta esperanza de decir, bueno, espérense diputados, capaz que hicieron algo sensato, decir, espérense, aquí hay alguien de un 97% que dijimos que sí, hay 3 personas de 100, hay 3 que dijeron que no, esperen, frenemos esto, veamos por qué dicen que no. En eso sí me parece sensato, me parece bien. Le daremos tratamiento a partir de marzo, abril del año que viene, pero miren, con mi experiencia tengo ya casi 20 años, escuchen, 20 años presentando las leyes de educación emocional, promotor de la ley en diferentes provincias y todo, y siempre me pasa esto, que llega a fin de año y después se diluyen las motivaciones y queda para el año y después tampoco, los años pasan muy rápido. Sí, no, en eso sí estoy de acuerdo, que todas las voces estén sobre la mesa y se analicen y también se sepa bien, que la ciudadanía sepa quiénes son los legisladores que al final de cuentas están de acuerdo y quienes no levantan la mano, para que sepan, porque por supuesto esto es democracia. ¿Pero se equivocaron los diputados? No, bueno, no deberían haber sido los diputados los que digan en todo caso, che,
está hablando del 3%, no del 97%. Evidentemente hay Ya. un consenso sobre esto, tenemos que avanzar, más cuando el proyecto era del Ejecutivo. A sabiendas de que toda modificación y propuesta va a tener resistencia, toda persona que trabaje en sistemas, en empresas o más en el gobierno, siempre va a haber una resistencia y más considerando estos intereses muy ideologizados, como le acabo de decir. Desde ese punto de vista, sí, yo lo veo como un error, como les digo, se me estrujó el corazón, pero bueno, en mi manera de procesar esta información, digo, bueno, está bien, en aras de que sea una ley que nazca de un inmenso o de un consenso total, porque bueno, al ser educación emocional, me parece bien y coherente que se den Sí. instancias de conversación, que se den instancias de análisis y que haya un consenso, que haya una escucha, porque en definitiva, fíjense, repasa el mismo proceso que propone, es decir, escucharnos, razonar, entender, me parece bien. Ahora sí, yo lo considero un error considerando ya todas las evidencias desde el punto de vista científico, el apoyo social, el interés y además el propio sentido común que dice que la ley no puede ser exhaustiva en la descripción de las cosas, punto uno, y segundo, la ley es excelente, o al menos yo, está bien, voy a aclarar mi postura, ¿no? Estoy muy a favor de la educación emocional, entonces, la ley es porque, bueno, atenta contra todos estos flagelos que Muy hoy bien. tenemos en exceso. Así que, sí, si me apuras, te digo que finalmente sí ha sido un error, pero bueno, espero que esto se contemple para el año que viene, poder analizarlo en profundidad y que todos seamos convocados a conversaciones públicas, análisis, veamos bien, argumento por argumento, para ver qué pasa. Y bueno, si esto se le da un análisis más profundo, bueno, finalmente se pueda tomar una decisión, por Muy sí o bien. por no. Ya para terminar, le pido que sea muy breve en esto porque tenemos que entregar ya. Licenciado, ¿cree o teme que el 2025 esté perdido para la implementación? Para la implementación. Para la implementación, ¿cree que ya en el Sí, 2025 no sí, será sí, posible? definitivamente sí, porque si hay que ser responsable, hay que atravesar una etapa de formación docente, esa es la clave, la formación docente, y se puede hacer algunos núcleos, es decir, hay formas, esto me llevaría tiempo de desarrollar, por ejemplo, capacitar sobre un tema y largar la implementación de ese tema como para avanzar, pero sí estamos llegando tarde. Si esto se hubiese aprobado ahora, nosotros en febrero podríamos haber largado con un programa de formación docente ya tempranamente y empezar la implementación en la segunda mitad del año con algunos conceptos muy simples, y creo que eso no va a pasar, porque si el debate se va a dar a partir de marzo, y en el mejor de los casos que se apruebe la ley, no sé, los programas de formación docente van a retrasarse. No creo que la implementación llegue en el año que viene. Lucas, muchísimas gracias como siempre por haber charlado con nosotros. Un abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes por colaborar con la difusión de este mensaje tan importante. Un abrazo para todos. Gracias. Lucas Malaisi, contundente, ¿no? Podríamos decir casi el autor de la ley, ¿no? Sí, Ha sí, sido claro. colaborador fundamental, lo ha mencionado.